El día de hoy vamos a hablar de 5 cosas que cambiaron mi alimentación después de los 30. Y no les quiero hablar de esto desde un punto personal, o sea, como a mí me cambió la alimentación esto y quiero que lo hagas. No, va más dirigido hacia ustedes, cómo yo puedo apoyarles como nutrióloga para que vayan haciendo estos cambios, no necesariamente los que yo hice, pero que sí vayan viendo que estos cambios pueden apoyarles a mejorar su salud y a mantener un adecuado estado de salud para cuando lleguen a una edad más adulta. Primero que nada, ¿por qué siempre hablamos de la alimentación después de los 30, ¿no? Porque, o sea, uno cumple 30 y ya automáticamente tienes que cuidarte de manera diferente. No. Los 30 siempre van a ser como un número que utilizamos como un margen, como un rango, a partir de aquí ya hay que cuidarnos, pero realmente tenemos que cuidarnos desde antes, o sea, no necesariamente justo al cumplir los 30. Lo que nos referimos con esto es que cuando cumplimos o después de esta etapa, que es más o menos cuando ya somos realmente adultos, que ya nuestra vida se vuelve un poco más sedentaria porque quizá ya tenemos hijos, ya nuestras prioridades cambian y ya nuestra prioridad no nada más es como ir al gimnasio o hacer nuestras cosas, sino que empezamos a ver también por los demás. Aquí es cuando descuidamos un poco nuestro estado de salud, nuestra actividad física, nuestras horas de descanso. Entonces, aquí es cuando empezamos a apoyarnos desde la alimentación para sentirnos mejor. Y dejamos de preocuparnos o sea, sí seguimos preocupándonos porque somos muy vanidosos, pero ya no es tanto como, ay, es que me quiero ver de cierta forma, sino me quiero sentir bien. Me quiero sentir bien porque tengo hijos y quiero rendir para mis hijos. Me quiero sentir bien porque en el trabajo quizá no rindo como debería. Me quiero sentir bien porque me acaban de diagnosticar cierto padecimiento y el comer bien pues me va a hacer sentirme bien. Entonces como que la prioridad cambia, ¿no? Ya no estamos pensando nada más en cómo nos vemos, sino en cómo nos sentimos. Y la alimentación, una adecuada alimentación, nos va a hacer sentir bien o nos va a hacer sentir muy mal. A veces normalizamos este malestar que tenemos cuando comemos de cierta manera, pero que lo normalicemos pues no quiere decir que sea normal, ¿okay? De hecho, la mayoría de mis pacientes cuando hacen un cambio de alimentación se sienten bien y después empiezan otra vez a comer mal o a comer, pues sí, mal, no quisiera como ponerle ese adjetivo, pero para fines prácticos lo vamos a usar. Se sienten físicamente mal, a lo mejor con distensión abdominal, con gases, con dolor, y dicen, oye, yo no sabía que lo que me estaba ocasionando este malestar era estar comiendo tal cosa, ¿no? Hay personas a las que los lácteos les hacen sentirse inflamados y no se dan cuenta hasta que dejan de comerlos por un tiempo, o hay personas que, por ejemplo, el repollo o los frijoles o las lentejas, no quiere decir que estos alimentos sean malos, claro que no, al contrario, son muy buenos y son muy saludables, pero no se dan cuenta de ese malestar, o sea, normalizamos estos malestares y no deberíamos de normalizarlo. El primer cambio que yo hice después de los 30 es dejar de buscar una alimentación perfecta. La verdad, antes, cuando era más joven, siempre quería hacerlo todo bien, siempre quería hacerlo perfecto, siempre quería comer las verduras que me correspondían, la cantidad de huevo que me correspondía, de pollo, de carne, de tortillas, de cualquier alimento. No me daba permiso de disfrutar de ciertos alimentos que me gustaban y que no quería comer porque no estaban dentro de mi plan. Y sentía que si comía algo que no estaba dentro de mi plan, pues no iba a haber resultados, ¿no? En ese tiempo, antes de los 30, mis resultados lo que yo esperaba como resultado era ya sea una pérdida de peso o que se me notaran más los músculos, o nunca pasó porque nunca he tenido un porcentaje tan bajo de grasa, ni tampoco un porcentaje tan alto de masa muscular, pero sí, o sea, quería verme más estética o más definida o más pequeña, y pues tenía miedo de que si comía esto extra que no estaba en mi plan, pues no llegara al objetivo. Y la verdad es que nunca llegaba al objetivo porque mis objetivos eran bastante irreales.
Aprendí a vivir con estos alimentos que no son perfectos. Aprendí a vivir con las salidas, con las reuniones, con los amigos, con el que vinieran las personas, convivieran y trajeran a lo mejor papas, soda, cerveza, y yo poder convivir con eso. No nada más tenerlo ahí, verlo y decir, no me lo quiero comer, y poder tenerlo ahí y que no se me antojara, no, sino que si me servía un vaso lo disfrutaba y ya. Eso fue, creo que, de los cambios más sanos o las decisiones más sanas que en cuanto a alimentación en lo personal he tomado. Nunca la alimentación va a ser perfecta. Puede serlo, claro que sí. Si seamos sinceros, para muchas personas no es sostenible. Para muchas personas es importante la convivencia, para otras personas a lo mejor, imagínate que trabajas en una oficina y llevan todos los días pan dulce y a lo mejor pues de repente se te antoja. Si está la prohibición, si estamos viendo este pan dulce desde la prohibición, obviamente se nos va a antojar y solamente vamos a estar pensando en esto. Entonces es muchísimo más sano ver el antojo, ver el pan dulce, arrancar un pedacito, disfrutarlo y continuar con tu día. Ya lo disfrutaste, ya lo comiste, ya lo sentiste, ya cubrió como esa necesidad y continúas con tu vida. En cambio, si no te lo comes o no sientes la capacidad de poder decir no tengo ganas ahorita, vas a estar nada más pensando en ese alimento durante todo el día, y quizá la noche, cuando ya estés solo, vas a ser más propenso a que tengas algún tipo de atracón o algún tipo de conducta desesperada en la cual quieras comer no nada más un pedacito para el antojo, sino mucho de ese alimento. Entonces, esto de dejar de buscar que nuestra alimentación sea perfecta es el primer cambio que yo te quiero recomendar. No tiene que ser perfecta siempre. Puede haber días en los que a lo mejor no comas las cantidades que te corresponden. A lo mejor hay días en los que te vas a comer algo que no estaba dentro de tu plan, y eso está bien, porque no nada más es contar calorías, no nada más es contar macros o equivalentes, sino también disfrutar de la vida. El cambio número 2 es empezar a priorizar la proteína y la fibra. En ese tema sí quiero dejar muy claro que no me refiero a que solamente tenemos que comer proteína. Pero si, por ejemplo, en lo personal, me voy a sentar a comer y tengo pollo, arroz y verduras, y no tengo tanta hambre, lo que siempre voy a optar por comer primero va a ser mis alimentos de origen animal, que me aportan proteína, y mis verduras, que me van a aportar fibra, vitaminas y minerales. Como también me van a aportar carbohidratos, la fibra es un carbohidrato, de ahí los voy a obtener. Entonces, no es que quiera quitar los carbohidratos, simplemente que si no tengo suficiente hambre, puedo mantenerme con esto saciada y con suficiente energía, y los carbohidratos los puedo omitir. Los cereales los puedo omitir. No estoy recomendándote que omitas los cereales. Estoy recomendándote que priorices la proteína y la fibra. ¿Ok? Esto quiere decir que cada una de tus comidas tiene que tener alimentos de origen animal ricos en proteína o proteína vegetal y fibra, que viene en frutas, en verduras o en cereales integrales. Esto nos va a ayudar a que nos mantengamos más tiempo saciados, a que nuestra salud digestiva sea muchísimo mejor y que tengamos energía sostenida durante todo el día. Entonces, por eso es que es tan importante. Y si quieres ejemplos para que sea más práctico como entenderlo, pues es lo que te comentaba ahorita. Probablemente en el desayuno, para priorizar la proteína, y ponle que no te gustan los huevos, bueno, entonces yo agarraría primero para la fibra avena en hojuelas, le pondría leche, pudiera ponerle kefir también, que le da aparte que un muy rico sabor, le aporta probióticos, y le pondría yogurt, que también nos aporta proteína, y le pondría nueces o almendras, o crema de cacahuate o semillas de chía,
que son algún tipo de grasa que nos puede, pues nos va a dar también mayor saciedad y más fibra todavía. Y le pondría también alguna fruta. Esta opción también nos puede servir para la cena y para la comida, pues puede ser algún alimento de origen animal, algunas verduras cocidas o ensalada o algún cereal integral. No nada más la fibra está en las verduras, también están los cereales integrales, entonces también es alimentos que podemos priorizar. Cambio número 3, y este es súper importante, yo lo veo siempre con mis pacientes, dejar de improvisar. Es bien importante que entendamos que la planeación le va a dar estructura a nuestra alimentación. Yo trabajo haciendo tu menú, el menú te lo hago, te lo entrego, te lo estructuro y ya no tienes que pensar qué comer, pero pues yo no puedo hacerte tu comida. Entonces sí tienes que pensar cómo vas a hacer para que sea más sencillo hacer estos alimentos. Hay cosas que son muy prácticas, como preparar ingredientes, por ejemplo, y con esto me refiero a que si compras pollo, ya sabes que a lo mejor en tu menú hay enchiladas y hay, no sé, tostadas de pollo, pues sabes que vas a ocupar pollo cocido y desmenuzado algunos días de la semana, entonces lo coces y lo desmenuzas previo a que lo vayas a necesitar. Probablemente le destines un día. Se me ocurre que un domingo por la tarde coces el pollo y ese pollo lo desmenuzas, lo congelas y ya cuando vayas a utilizar o cuando vayas a hacer tus platillos ya vas a tener lo más difícil hecho. Otra cosa que también a mí me gusta mucho hacer para ahorrar tiempo son las salsas. Yo siempre hago salsa verde y salsa roja sin chile porque no comemos picante en casa. Las congelo en bolsas Ziplocs y con eso ya tengo mis salsas para mis enchiladas, para mis chilaquiles, para mis nopalitos con salsa verde, etc. Otra cosa también que muchas personas le tienen mucho tabú son los alimentos congelados. A mí me encanta tener en el refrigerador verduras congeladas. Verduras, por ejemplo, las rajas poblanas, que son chile poblano ya tatemado, cortado en rajitas. Me gusta tenerlo en el congelador junto con granos de elote también, para así nada más picar cebolla, ponerle un poquito de mantequilla, echar las rajas, echarle elote y a lo mejor una cucharada de crema o queso panela para que ya se hagan mis rajas poblanas. Y de verdad que no tardo, ¿qué te gusta? 10 minutos haciendo rajas poblanas. Y si ya tengo pollo preparado, o a veces no necesitas pollo porque ya le estás agregando el queso panela y ahí te aporta proteína, pues ya no ocupas más trabajo. Entonces tienes una cena súper práctica. ¿En qué te gusta? 15 minutos cuando mucho. Este tipo de hacks o de tips yo los uso cuando tengo días muy ocupados, cuando tengo días en los que voy a grabar o que tengo muchas consultas o que las niñas tienen cosas que hacer o actividades extras. Es como de mis rajas poblanas o alimentos que yo ya tenga, ingredientes preparados para nada más como unirlos, es lo que me salva de verdad. Y esto es práctico para todas las personas, estén en un régimen de alimentación o no, sea un régimen saludable o simplemente estés viviendo tu vida normal y no estés cuidando tu alimentación. También son tips que te pueden funcionar súper bien. Y aquí me gustaría agregar otro punto, que son los sartenes. Hay que tener sartenes adecuados, en buen estado, para que pues puedan funcionar y que podamos preparar los alimentos rápido y que no se nos peguen y que no se nos quemen y que no sepan mal, ¿no? Entonces, un tip ahí, hay que cambiar los sartenes cada cierto tiempo, idealmente cada de 8 a 14 meses. El cambio número 4 es aprender a vivir según mi vida real. ¿A qué nos referimos con esto? Ok, todos tenemos diferente rutina y nuestro día tiene diferente estructura. Y hay personas que salen de su casa a las 7 de la mañana y que ya no regresan hasta las 7 de la tarde. Hay personas, por ejemplo, como yo, que salgo a las 9, regreso un rato a trabajar en casa y luego tengo que ir por las niñas a la escuela, hacerles de comer y en la tarde consultas y luego regreso a preparar la cena. Entonces yo sí tengo más tiempo. Hay personas que no tienen tiempo, es a lo que me refería. Y estas personas pues tienen que organizar su vida en base a su vida. Nosotros como nutriólogos tenemos que hacer que el plan que yo prepare para mi paciente se adapte a mi paciente, no hacer que mi paciente se adapte al plan que yo estoy haciendo o que yo sugiero que sea mejor para él.
Yo he tenido pacientes que me dicen, ¿sabes qué? Yo trabajo en un lugar en donde hacemos productos médicos y tengo que estar ahí 8 horas y no puedo salir. Pudiera salir, pero si salgo tengo que hacer todo un ritual de limpieza o de preparación para volver a entrar al cuarto estéril, porque pues trabajamos con productos estériles. Entonces, estas personas muchas veces, específicamente este paciente, pues no podía salir del trabajo a estar comiendo sus colaciones o así. Me decía, yo prefiero trabajar de seguido y salir un poquito antes para no estar saliendo a cada rato por eso, lo que implica, ¿no?, la salida. Entonces yo tenía que adaptarme a este paciente. Tengo pacientes que trabajan en la noche, tengo pacientes que tienen horarios rotativos, que trabajan en la noche, en la mañana o por las tardes, dependiendo del día y dependiendo de la semana. Entonces cada día de la semana puede ser una estructura diferente de su alimentación y tengo que adaptar su alimentación a eso, a los horarios disponibles que esas personas tienen. Por ejemplo, eventos ya sean sociales, tengo pacientes que trabajan organizando o planeando cierto tipo de eventos y a veces pues sí hay forma de cenar, pero la manera de cenar es comerte una manzana rápido, escondido, porque estás trabajando y tienes que estar al pendiente de ciertas situaciones. Hay personas que viajan mucho, que también tenemos que adaptar su alimentación a lo mejor a los platillos que están disponibles en el avión o los platillos que están disponibles en el hotel o en el transporte en donde vayan a viajar. Hay pacientes que viajan, tengo un paciente que vive en Japón, entonces yo tengo que adaptar la alimentación a los ingredientes que tenemos disponibles en Japón. Y algo que quiero dejar bien claro aquí es que tengamos que adaptarnos a los días no necesariamente quiere decir que después tengamos que compensarlo de cierta manera. ¿Ok? Por ejemplo, una persona que me dice, ¿sabes qué? Yo ayer no tuve tiempo de preparar mi lonche y tuve que comer fuera de casa y comí pizza. No pasa nada. No porque hayas comido pizza quiere decir que tengas que restar alimentos del mismo grupo de la pizza, por ejemplo, de los cereales. No necesariamente tienes que restar equivalentes de cereales para compensar que comiste muchos carbohidratos o muchos cereales un día previo. Tampoco quiere decir que tienes que hacer más ejercicio porque comiste muchos carbohidratos. Aquí es importante que entendamos que es que realmente eso no importa. Lo que importa es que tengamos una salud emocional estable y que sepamos que una comida no va a ser un cambio gigantesco en todo lo positivo que estamos haciendo al momento de empezar a elegir mejor nuestros alimentos. Lo que va realmente a impactar tu salud va a ser las decisiones que tomes a lo largo de los días, de los meses, de los años, no por una decisión que tomes aislada de algún alimento durante la semana. Y si una vez comes algo que no estaba dentro de tu plan, no tienes que abandonar tu propósito, ¿ok? Sea cual sea el propósito. Si tienes un propósito de perder peso, de aumentar masa muscular, de perder grasa, el que sea, no tienes por qué, o simplemente comer bien para estar saludable, no tienes por qué perder tu propósito después de haber comido un alimento que no estaba dentro de tu plan. Lo importante aquí es continuar y seguir avanzando. Cambio número 5 y último, mi objetivo dejó de centrarse en el peso. Y es que si nos ponemos a pensar, hay un montón de cosas que son muchísimo más importantes que el peso que estamos teniendo. Hay un término que yo lo llamo demoníaco, el término que muchas personas siempre quieren conocerlo en consulta, ¿no? Que es el peso ideal. A mí me duele cuando me dicen cuál es mi peso ideal, porque muchas veces ese peso ideal es en base a ciertos criterios. Se saca para medir ciertos criterios, pero no es un peso ideal, no es el mismo peso ideal para todos. Y siempre me gusta poner este ejemplo. Si tenemos una persona con obesidad mórbida que se hace una cirugía de manga gástrica y quiere llegar a su peso ideal,
probablemente nunca vaya a llegar a su peso ideal, porque no nada más hay grasa que perder, también hay mucha piel y a veces puede incluso ser peligroso que esa persona busque llegar al peso ideal, porque nada más pensamos en todas las medidas que podemos utilizar para hacerlo, para llegar ahí. Y es mucho más que eso, ¿no? Tenemos que ver, o no tanto que tengamos que ver, sino que es más importante ver la energía que tenemos. Entonces, vamos a estar en el peso ideal, pero si no tenemos energía porque no tenemos suficientes alimentos que nos aporten esa energía, pues entonces el peso ideal sale sobrando. Otras cosas como la digestión, que funcione bien, la fuerza, que nos sintamos fuertes, que tengamos un buen nivel de saciedad, que aprendamos a conocer cuando ya estamos saciados o que aprendamos a conocer cuando tenemos hambre. Esas son cosas que para mí son más importantes y que te traen mayor salud porque dejas de estar pensando todo el tiempo en comida. Y eso lo vamos a hablar en otro video en algún momento. Yo siempre le digo a mi esposo que las personas con obesidad tenemos mentalidad de personas con obesidad, aunque hayamos bajado de peso. Y es algo que a lo mejor es muy difícil de entender, pero lo vamos a hablar en otro video porque de verdad que es muy, muy, muy importante tener como ese conocimiento, que no es tan fácil como nada más decir voy a quitar ciertas comidas o dejar de comer ciertas cosas, sino que son un montón de cosas y factores tanto fisiológicos como biológicos y emocionales que van a influir en nuestras decisiones. Entonces sí, hay otras cosas mucho más importantes que nada más estar pensando en cuánto estoy pesando. Algo que me preguntaron una vez en una historia de Instagram fue qué era lo que más me gustaba de la alimentación o de la nutrición, perdón, y me acuerdo que yo dije que lo que más me gustaba era la comida. Realmente a mí me encanta disfrutar la comida. Me gusta servirme lo que me gusta comerlo, disfrutarlo y aprender cómo combinarlo para poder aprovecharlo de la mejor manera. No cambiaría por nada el placer de elección, el placer de elegir qué quiero comer. Y con estos cambios que les comento, mi percepción o mi visión, mi definición de estar saludable obviamente cambió, porque para mí antes de estudiar nutrición, incluso el pensar en una persona saludable significaba que una persona que estaba delgada, que físicamente se miraba delgada, y ahora me doy cuenta que no. La salud no va a empezar en la delgadez. La salud va a empezar en cómo te sientes físicamente, en cómo te sientes emocionalmente, en cómo rindes durante el día, en la calidad de tu fuerza, en la calidad de tu digestión, en la capacidad de elección, en muchas otras cosas que no son en el peso. El peso a nosotros como nutriólogos nos va a dar un indicio de algo, pero realmente no, para medir la salud de una persona no funciona tanto. Para finalizar, el cambio que más me ha funcionado ha sido el dejar de improvisar y el dejar de pensar en que no puedo comer ciertas cosas. Te invito a que lo pongas en práctica. No es fácil, la verdad no es fácil cocinar cuando no vas a comer, sino cocinar antes de que te dé hambre, pero es cuestión de acostumbrarse y te aseguro que lo va a agradecer la persona hambrienta que va a estar buscando qué comer un día después del trabajo, que vas a ser el tú del futuro. Te lo aseguro, te vas a acordar de mí con eso. Antes de terminar, quiero invitarte a escuchar la tercera temporada del podcast Salud y Nutrición. Te voy a dejar el link en la descripción de este video. Ahí, me parece que es en el episodio 4, hablo con un ingeniero sobre algunos temas que te pueden ayudar un montón a organizar esta parte que te comento de la cocina y de cómo empezar a hacer pequeños cambios que te van a ayudar a que sea más fácil la preparación de alimentos. Y para finalizar, pues nada más quiero decirte que tu alimentación puede evolucionar contigo. El día de hoy puedes ser una persona y mañana puedes ser una persona completamente diferente, así como tu alimentación también va a cambiar. Quizá cuando eras niño
comías lo que te daban tus padres. Cuando eras adolescente quizá elegías otras cosas, pero ahora que eres adulto depende de ti. Y yo te quiero invitar a que evolucione tu alimentación, así como tú has evolucionado también a lo largo de los años. Sé que no es fácil, sé que cuesta trabajo, sé que es invertir mucho tiempo para aprender y para conocerte, pero te aseguro que eso te va a traer salud a largo plazo. Y nadie queremos llegar a siendo adultos mayores débiles y con muchas enfermedades crónicas. Espero que este video te haya ayudado en algo. Si es así, déjamelo en los comentarios porque me interesa mucho saber que estoy sembrando ahí un granito de arena en tu estilo de vida. Recuerda que te amo y que te quiero ver saludable y nos vemos en el próximo video.